Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniela, por la presentación previa. Me ahorro un montón de trabajo. Y nada más quería, antes de empezar, saber cuántos aquí son estudiantes o estudiantas. Estudiantes, investigadores. Ni estudiantes ni investigadores. Ok. ¿Público en general sería? Público en general, ok. Entonces, nada más para saber, ¿cuántos han escuchado la palabra prueba aleatorizada con control? Okay. Bien, nada más para saber. Muy bien. Entonces, de lo que les voy a hablar yo un poquito es de esta prueba aleatorizada que hicimos de nuestro programa que se llama Educar para el Bienestar. Y lo hicimos en un estado, en el estado de Sinaloa, un estado, si han visto la serie Narcos, más o menos tienen una idea, es un estado importante en México con problemáticas particulares y desde la perspectiva educativa un estado muy interesante para trabajar, ¿no? Ahí implementamos nuestro programa más importante, la intervención educativa más importante que tenemos de formación docente, que se llama Educar para el Bienestar. Es una intervención más o menos de 80 horas, donde se trabaja principalmente con maestras y con directoras de escuela. Esto es a nivel preescolar. En México me imagino que en Chile debe ser algo muy similar. El 98% de las educadoras a nivel preescolar son mujeres. Y es un 2% de hombres. Y el curso o la intervención creo que salió muy bien. Y aquí tengo un resumen para validar eso que tenemos para decir. Entonces, aquí está mi evidencia. ¿Se le puede subir? Ok, regresamos un poquito para ver si... No está con... un momentito. Aquí está. Eso. Va de nuevo, porque esta es la evidencia científica. A ver si ahora sí. Lo necesitan todos los docentes en toda la República Mexicana y en todo el mundo. Tenemos un chorro de trabajo, pero decíamos mis compañeras y yo así de que es que tenemos tanto trabajo, pero lo de atentamente es lo que me tiene viva. Entonces, si les soy sincera, iba un poco atrasada en el curso. Y el fin de semana me enganché, pero me enganché tanto que en cuanto abrí el ojo, prendí el atentamente y a mí me pareció maravilloso el módulo, lo que me faltaba al final del módulo 2 y me enganchó con el módulo 3 y la verdad me llenaban el corazón tanto que estuve aplicando CEDI presencial y a mí se me hacía agua la boca para hacer las actividades con los niños de manera presencial y lo hice. Y fue maravilloso Gracias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una maestra preescolar y que dijo, el curso es maravilloso, se debería dar a todas las maestras de México, me ayudó, me cambió la vida, funcionó fantástico con los niños, ¿no? Y por supuesto, cuando uno hace intervención, y tienen que tener presente que yo soy director académico en Atentamente, entonces una de mis tareas principales, soy director académico y de investigación, entonces tengo dos sombreros que a veces se contraponen o presentan conflictos de intereses, porque diseño y evalúo y eso tiene problemas, pero básicamente lo que estamos en ese sentido viendo parecería que es una intervención que funciona, pero obviamente, y esto es más una observación para el público tal vez menos especializado, ¿cómo sabemos que efectivamente el programa ayuda a las educadoras, a los niños y a las niñas?
esta maestra nos puede decir. De hecho, tenemos toneladas de testimoniales, pequeñas evaluaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo realmente podemos contestar esta pregunta? Nosotros diseñamos intervenciones con el propósito de contribuir al bienestar socioemocional de los niños, las niñas, los educadores, las comunidades. Y entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cómo sabes? ¿Cómo generas evidencia? Y esa es la pregunta central de la gente que me parece hace investigación en este tipo de temas, ¿no? Ahora, ¿por qué evaluar? Nosotros cuando desarrollamos, esto lo comentó brevemente Daniela, tenemos esta triada de trabajo. Siempre hacemos desarrollo curricular, después implementamos y por último evaluamos, ¿sí? Ahora, cuando hacemos desarrollo curricular o cuando desarrollamos una intervención, esencialmente lo que estamos pensando es qué problemáticas hay y cómo podemos contribuir a resolverlas. Algo bien importante a tener presente para todos aquellos que estén más en el área de desarrollo curricular, tiene que ver que en general aquí es bien importante tener un marco teórico claro que guíe el desarrollo curricular y el trabajo. En nuestro caso, tenemos un marco del cual habló brevemente Daniela, que tiene que ver con este llamado ABCD del bienestar. Es un marco que desarrollamos de manera conjunta en México, por un lado, y la Universidad de Wisconsin, el Centro para las Mentes Saludables, para los que tengan interés en, digamos, los artículos teóricos específicos. Hay un paper que se llama The Neurobiology of Wellbeing, The Plasticity of Wellbeing, del 2021, que escribió el Dr. Richie Davidson conjunto con un gran amigo, Cortland Dahl. Ahí viene toda la parte teórica, ¿sí? Entonces, en términos del desarrollo curricular, por ahora lo más importante es tener presente que requieres un marco teórico y una solución más o menos clara desde la perspectiva teórica a lo que al problema que quieres resolver. En términos de implementación, cuando hablamos de implementación de programas de educación socioemocional, sobre todo cuando queremos hacerlos a gran escala, hay problemas importantes. ¿Por qué? Porque uno puede desarrollar un programa que funcione muy bien en una escuela piloto, con maestras y maestros que están convencidos, con las personas que desarrollaron el trabajo y lo hicieron con mucho cuidado y garantizaron que hay mucha fidelidad de la implementación y mucha calidad en la implementación y que la dosis es la correcta. Y cuando quieres llevar eso, por ejemplo, escalarlo a un sistema educativo nacional, te metes en problemas bien importantes, ¿no? Entonces, para aquellos que estén metidos en estos temas o que se quieran meter, el aspecto de implementación y sobre todo cómo llevamos una intervención que parece estar bien desarrollada de un espacio más o menos controlado y chiquito, por ejemplo a nivel nacional, es un reto importante. Y sobre todo para eso implica que hay que desarrollar o ayuda a desarrollar mecanismos de implementación que son parte de la intervención. ¿Qué significa? No solo tienes los libros de texto, la formación de los educadores, sino tienes un mecanismo estructurado de, por ejemplo, cómo vas a colaborar con las autoridades. Cómo vas a hacer el proceso de implementación para que la intervención se pueda implementar de manera adecuada. Y por último, ¿cómo evalúas? ¿No? Y aquí lo más importante es que este es un proceso iterativo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros desarrollamos una intervención, la desarrollamos, la implementamos, la evaluamos, y eso es un proceso continuo, ¿sí? Ese proceso continuo en la literatura de intervención en educaciones socioemocionales en general pasa de una idea a un piloto a una intervención lista para una evaluación de impacto, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, con el proyecto Educar para el Bienestar, la desarrollamos más o menos en 2017, la estuvimos piloteando de 2018
a 2021 y la evaluación de impacto que les voy a platicar la implementamos en 2021. ¿Sí? Previamente llevamos trabajando un montón de años, pero bueno, esa es la idea. Ahora, esta es la intervención Educar para el Bienestar, que es, básicamente es una formación docente, como comentó Daniela, esencialmente en Atentamente nos importa mucho trabajar con el adulto primero como un mecanismo bien importante para facilitar el desarrollo de la competencia socioemocional y el bienestar, el aprendizaje de los niños y las niñas. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente tiene un taller de sensibilización, que son 10 horas. Este lo dábamos así, en presencial. Había mesas y es muy interactivo, pero lo dábamos así. Lo pasamos al modelo virtual por Zoom. Y después de ahí transitamos, esta es una introducción a la educación socioemocional, que sea en dos semanas y media, y después transitamos a lo que se llaman estos módulos asíncronos. ¿Sí? Los módulos asíncronos tenemos 3 módulos, cada uno dura más o menos 20 horas, se da en 6 semanas, ¿sí? Y al terminar cada uno de estos módulos tenemos aquí esto que dice TRIP, que es Taller de Refuerzo a la Implementación Presencial. Y básicamente lo que significa es que nos volvemos a juntar con las educadoras para revisar lo que se vio en el módulo y volver a ver sobre todo cómo estas ideas se implementan en el salón de clases. ¿Sí? Ahorita voy a decir un poquito más sobre esto, pero todo esto corresponde a 80 horas de formación. Una cosa bien importante es que estas 80 horas de formación tienen validez oficial para lo que se llama la capacitación docente, formación continua. ¿Sí? Tienen validez, les acreditan 80 horas en el trayecto formativo docente y eso por supuesto ayuda muchísimo a la implementación. Una vez que se termina, entonces tenemos un currículum que desarrollamos para niños. Tiene 2 vertientes, uno que se llama Psiconautas, que está aquí, otro se llama 10 acuerdos, este es para niños. Una pregunta, preescolar aquí en Chile, ¿de qué año a qué año va? ¿4 o 5 años? ¿Y antes de la primaria, qué hacen? ¿Tiene otro nombre? ¿Cómo se le llama justo antes? El año justo antes de primero de primaria, ¿cómo le llaman? Kinder, como en Estados Unidos. Ok, entonces, de lo que estamos hablando, este programa es para preescolar y kinder, para niños de 3 y medio a 5 y medio, 6. ¿Sí? Entonces tenemos esta currícula y básicamente en el programa los educadores, 1, desarrollan su propia competencia socioemocional, primero que nada. ¿Sí? 2, cuando hablamos de desarrollar competencia, no es solo cosas que aprendes, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, son habilidades o competencias que desarrollas. 2, ves cómo estas competencias socioemocionales impactan tu quehacer educativo, tus relaciones interpersonales, pero en particular tu quehacer educativo. Y 3, ves cómo tus habilidades socioemocionales ayudan a implementar un currículum de educación socioemocional. Esos son los 3 elementos. ¿Hasta aquí más o menos vamos? ¿Se entiende más o menos en qué consiste la intervención? Perfecto. Y después hay algunas otras cosas, tenemos unas actividades y cosas para hacer que tienen que ver con cómo integras esto en la planeación escolar. En México a principio de año se hace una planeación escolar y tenemos todo un mecanismo que se trabaja a nivel estatal para poder implementar. Tenemos un acompañamiento a los participantes, tenemos una aplicación móvil que ahorita les platico un poquito y bueno, la evaluación. Una cosa importante, esto tiene más que ver con eventualmente algunas cosas de investigación. ¿Cuáles son los requisitos que pedimos para que se certifique este curso? Los pueden leer brevemente, pero básicamente tiene que ver con cuáles consideramos que son las condiciones mínimas para certificación.
¿no? Esencialmente tiene que ver con asistencia, con haber hecho algunos trabajos, haber terminado satisfactoriamente las actividades del curso en línea. Todo es realmente bastante sencillo, pero este criterio es un criterio importante porque después se convierte en una variable para el análisis estadístico cuando hablamos de la gente que terminó efectivamente el curso. ¿Sí? Ahora, bien, ahora entramos tal vez en una parte bien importante del proyecto y de la descripción de esto, que es cuál es la teoría del cambio. Entonces, la teoría del cambio, básicamente, lo que plantea, para los que estén familiarizados con la literatura de educación socioemocional, eso está muy fuertemente influenciado por el trabajo de Mark Greenberg y Patricia Jennings. ¿Alguien conoce algo de eso? Ok. Échenle un ojito, sí. Hay un par de artículos muy importantes en este tema. En inglés se llama The Prosocial Classroom. Se llama el artículo, es un artículo muy importante del 2009. Después se complementa con uno de 2020, se llama The Prosocial School Teacher, la clase prosocial y el Prosocial School Leader, el líder escolar prosocial. Básicamente lo que decimos es lo siguiente: como resultado de esta intervención, entonces vamos a mejorar las competencias socioemocionales de los educadores y su bienestar, va a mejorar el liderazgo efectivo, vamos a promover relaciones más saludables y va a haber alianzas efectivas entre familias, comunidades y la escuela. ¿Sí? Todo esto va a aportar a una mejora en el salón, en el clima de aula y escolar, y todas estas cosas van a promover mejoras en las competencias socioemocionales de los estudiantes, en este caso en autorregulación o regulación emocional y prosocialidad, y de más largo plazo, mejoras en el desempeño académico y lo que se llama preparación escolar. Es un término de la literatura que en inglés le llaman school readiness, que es qué tan listo estás para primero de primaria. ¿Sí? Tenemos el currículum que apoya todo este proceso, ¿no? Cuanto más formación o como resultado de la formación, la implementación del programa debería ser más efectiva. Y por último tenemos esta parte que de hecho no la vamos a investigar en este estudio, pero que es algo bien importante en la teoría del cambio, que es este taller de liderazgo. ¿Y cuál es la idea del taller de liderazgo? Busca dejar capacidad instalada. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, en el proyecto Sinaloa no, pero en algún otro estado, en el estado de Coahuila, estamos trabajando con 20,000 educadoras y educadores. De esos, tomamos una muestra de los 300 más involucrados, más interesados en fortalecer la educación socioemocional. Y con ellos seguimos trabajando para dejar capacidad instalada de manera tal que sean ellos, que ya están en el ecosistema educativo, quienes le dan continuidad. Ahora viene la teoría del cambio un poquito más detallada. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es qué va pasando en el tiempo como resultado de la intervención. Entonces, nuestra hipótesis, nuestro modelo, es que como resultado de participar en esta formación docente, lo primero que tiene que mejorar o lo primero que tiene que cambiar son las competencias socioemocionales de los educadores. Cuando hablamos de las competencias socioemocionales, nos referimos casi únicamente a estas que tenemos aquí. ¿Sí? Autoconocimiento, que tiene que ver con regulación de la atención. A veces podrían decir algo de mindfulness, aunque solo ponemos mindfulness porque usamos una escala para medir algo de esto. Conciencia emocional, propósito y valores. Y después, en términos de regulación emocional, estamos hablando de mentalidad de crecimiento en términos de regulación emocional y estrategias específicas de regulación emocional. Aquí, Jaime, para todos aquellos que sean especialistas en regulación emocional, el modelo que seguimos es el modelo de Gross, el modelo de proceso y todas las estrategias. Ese es el marco teórico que usamos para medir. Y después, en términos de prosocialidad,
Las subhabilidades de las cuales hablamos es empatía, bondad, compasión o cuidado, aprecio y gratitud. La hipótesis es que si estas mejoran, entonces debería haber mejorías en la salud mental y en la autoeficacia, ¿no? Y por último, eso generaría una mejora en el clima de aula. El clima de aula, cuando lo operacionalizamos siguiendo el modelo de Robert Pianta, el modelo de CLASS para los que conozcan algo de esto. Y por último, esperaríamos tener mejoras, y estos son los resultados de más largo plazo, mejoras en menos rotación docente, menos licencias por enfermedad vinculadas con temas tal vez de estrés, menos ausentismo en términos de docentes. Y en términos de estudiantes, mejoras en la competencia socioemocional y mejora en los resultados académicos en primero de primaria. Tengan presente que estamos hablando de preescolar y kinder, y lo que esperaríamos es que los niños y niñas que tomaron esta intervención les fuera un poquito mejor en primaria. Ahora, el estudio que les voy a presentar ahora, o los datos que les voy a presentar, solo miran estas partes de la teoría del cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos recogiendo datos. Entonces, lo que les voy a presentar es solamente esta parte, y más adelante tenemos todo el trabajo para poder analizarlo. Lo que pasa es que los niños que terminaron en el ciclo escolar recién están ahora entrando a primaria, y estamos tomando datos de ellos y de los educadores. En particular, cuando estamos hablando de educadores, estamos viendo si las educadoras que estuvieron en la intervención faltan menos, se enferman menos y abandonan menos la profesión. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estamos hablando de intervenciones de educación socioemocional y su impacto en política educativa, tal vez los números que más le van a interesar a un gobierno van a ser estos de aquí. No sé cómo sea en Chile, pero a mí me toca hablar con muchos ministros de educación, y en general les preocupa más esto. Ahora con la pandemia preocupa mucho más este tema, pero antes solo les interesaban estos numeritos de aquí, ¿no? Los datos que tienen impacto en cuánto voy a gastar en seguro, cuánto voy a perder. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras preguntas de investigación? ¿No? Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es si el programa es aceptable y viable, ¿no? ¿Qué significa esto? Si las participantes lo encuentran útil, relevante, les gusta, lo valoran, por un lado, y no solo eso, sino que lo terminen y lo hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes tener un programa que a los que lo terminan les gusta mucho, pero nadie lo termina, o lo terminan todos, pero a nadie le gusta, ¿sí? Esa es en general la primera pregunta que uno se hace cuando hace evaluaciones de impacto de este estilo. En realidad uno lo pregunta desde los pilotos. Después queríamos ver si el programa mejora el autoconocimiento, la autorregulación, prosocialidad, autoeficacia, y disminuye el malestar psicológico en los participantes. Y por último, cuáles son los efectos del programa en la competencia socioemocional de los niños y las niñas. Las preguntas son claras, ¿sí? Son preguntas bastante estándar, me parece. Bien. Y después tenemos un montón de preguntas adicionales, ¿no? Un montón de preguntas que uno se puede hacer cuando recoges esta cantidad de datos. Tengan presente que, ahorita les voy a platicar, es un estudio grande, y entonces hay un montón de preguntas que nos podemos hacer. Esencialmente, ¿qué es lo que estamos preguntando? ¿Qué está pasando con el programa? ¿A quién ayuda más? ¿En qué condiciones ayuda más o menos? ¿Hay algún tipo de participante que se beneficia más, menos? ¿Hay alguna cosa que esté pasando en términos de mecanismos? Por ejemplo, el desarrollo de cierta competencia socioemocional tiene un impacto mayor en qué pasa con la depresión.
Entonces, estas son algunas de las preguntas que tenemos. Las pongo aquí, las pueden en todo caso echar un ojito, pero esencialmente esencialmente tienes que ver, estamos viendo por un lado heterogeneidades, es decir, las cosas que son diferentes para diferentes poblaciones, y por otro lado, mecanismos, ¿no? Queremos estudiar un poquito qué está pasando con los mecanismos. Bien, ahora un poco sobre el diseño del estudio. Perdón, esto es tal vez un poquito más técnico, pero para aquellos que hacen este tipo de cosas puede ser importante. Entonces, para el estudio se invitaron a 503 escuelas del estado de Sinaloa. Eventualmente, por cuestiones de elegibilidad para el estudio, lo hicimos con 421 escuelas. ¿Cuál es el criterio y por qué? Por ahora no es importante, pero eventualmente teníamos 211 escuelas en tratamiento, 210 en control, ¿no? Más o menos, bueno, exactamente 1,070 educadores, 1,100 y 1,100 educadoras por grupo y más o menos 2,000 estudiantes, ¿no? Obviamente son más estudiantes, estamos hablando de una población de 12,500 estudiantes para tratamiento y control, pero levantamos datos de más o menos 2,000. ¿Sí? Algo bien importante para aquellos que eventualmente quieran o que publiquen en este tipo de cosas en educación, sobre todo si quieren publicar en Estados Unidos, está este criterio que se usa bastante, que se llama, hay un manual que se llama What Works Clearinghouse, que básicamente establece cuándo una evaluación de impacto en educación puede ser aceptado, sus datos o sus resultados sin reservas, ¿no? Tiene criterios bastante astringentes, bastante difíciles de cumplir, y lo que intentamos con este estudio es cumplir todas estas cosas. Esencialmente lo que quieres ver es cuánta gente permanece, cuánta gente te contesta las encuestas y si hay diferencias entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, ¿no? En quién te contesta. Bien, este es el cronograma del estudio. Levantamos línea de base en enero de 2021, en plena pandemia, con 2,162 educadoras. Después, el programa estaba diseñado inicialmente para terminar en julio de ese mismo año, 6 meses después. Y después teníamos un seguimiento en octubre y otro seguimiento al año. ¿Sí? Es un estudio en ese sentido con un seguimiento largo. Algo bien importante a tener presente es que la pandemia nos hizo cambiar un poquito el plan. ¿Por qué? Porque por cuestiones de cómo estaban, no sé cómo estuvieron las cosas aquí en Chile, pero me imagino, en México se pusieron complicadas, y en términos de terminar la intervención en tiempo se volvió no realista para los participantes. Entonces, si bien esperábamos que las participantes terminaran todo el programa en julio de 2021, lo fueron terminando entre julio y octubre. ¿Sí? Y esto tiene efectos, por supuesto, hace el análisis estadístico un poquito más difícil. Bien. Y una cosa importante es que se implementó el programa con los niños a partir de este ciclo escolar. En México el ciclo escolar va de septiembre a junio-julio, ¿no? Es de agosto-septiembre a junio-julio, ¿no? Entonces, este fue un ciclo, este es el siguiente ciclo escolar, y entonces la gente que recibió la intervención aquí empezó a implementar en el siguiente ciclo escolar. ¿Sí? Y aquí tenemos, estas son las personas que están en el grupo control, en lista de espera, que ya están tomando la intervención. Bien, entonces, ¿cómo medimos? ¿No? ¿Qué levantamos? Entonces, para autoconocimiento usamos estas 3 escalas. Tal vez algunos de ustedes las conozcan. Esta me parece que se desarrolló en Chile, ¿no? El inventario de competencias socioemocionales, ¿no es Milosevic? ¿No?
Entonces me parece que está o en Chile o en Argentina, no estoy seguro, pero creo que en Chile. Este es un instrumento desarrollado en la Universidad de Wisconsin justamente para evaluar atención, bondad, claridad de dirección. Es otra escala. Bueno, estas son las escalas que utilizamos para evaluar. Son todas autorreportadas y algo importante es que como hay un marco teórico bastante clarito, cada una de estas corresponde con lo que estamos intentando cambiar. ¿Sí? Aquí se indica en dónde en qué momento se midió qué, y como pueden ver en T3, que era en teoría el seguimiento, levantamos menos. ¿Por qué creen que levantamos menos en T3? Esto es de diseño experimental. En T3, el que era el seguimiento, si se fijan, preguntamos mucho menos. ¿Por qué creen? Por dos razones. Porque en T3 estamos levantando datos de niños. Y los datos de niños también los reportan los educadores. Y entonces, para disminuir la carga que poníamos sobre la educadora de contestar un montón de encuestas, tenían que contestar de 4 o 5 niños, entonces bajamos aquí y bueno, en T4 ya volvemos a medir todo. Ok, aquí un poquito, no los quiero aburrir con estos temas porque igual y pueden ser muy específicos, pero esencialmente es una descripción de con qué tipo de escuelas estábamos trabajando. ¿Sí? Entonces, tal vez lo importante es que son muestras muy balanceadas. Tengan presente que esta es la evaluación de impacto más grande que se ha hecho en educación socioemocional en el mundo en términos de escala, ¿no? Entonces, escala grandecita. Las escalas, digamos, todo está bien balanceado, y hay algo bien importante a revisar. Por un lado, es el nivel de marginación de la escuela, ¿no? Incluso en un estado como Sinaloa, estos son datos representativos del estado. Si se fijan, no hay tantas escuelas de niveles de marginación alto o muy alto. Sin embargo, bueno, eso es representativo de cómo es el estado. Y la otra cosa importante es ver el tipo de implementación. ¿Por qué? Porque aquí lo que hicimos fue escuelas donde tomaba la formación solo la directora, solo las maestras o maestras y directoras. ¿Por qué? Porque como tenemos una mirada sistémica, queríamos ver qué estaba pasando. Pregunta, nada más si tuvieran que ustedes hacer una hipótesis, ¿en cuáles creen que deberíamos esperar los mejores resultados? ¿Donde solo lo tomó la directora, donde solo lo tomó la maestra o donde lo tomaron ambas? Ok, entonces opción 1 es solo directoras. Levanten la mano los que creen que solo directoras. Ok, solo maestras, ambas. Exacto. Yo pensaba lo mismo, pero no salió así. Esa era mi hipótesis, pero no vimos diferencias, por lo menos en esta. Ahora les platico. Bien. Entonces, en términos de educadores, como pueden ver, 99% eran mujeres, que es básicamente la distribución de preescolares en Sinaloa y en México. En términos de nivel socioeconómico, también estos dos niveles son los dos niveles más bajos. Hicimos otras cosas. Hay más datos, pero por ahora los vamos a dejar. Y en términos de niños, tenemos la distribución de cuántos niños estábamos revisando. Tengan presente, este sería para ustedes kinder, ¿no? Esos son los niños de kinder. En México, solo este año es realmente obligatorio, ahora más los últimos 2, y es por eso que niños de 3 años hay menos, ¿no? Hay menos personas, muchos menos niños de 3 años, y bueno, con la pandemia eso se complicó. Entonces ahora les voy a platicar un poco los resultados que hemos encontrado hasta este momento. Bien,
Entonces, la primera pregunta que nos hicimos 3 preguntas, ¿verdad? Uno que tenía que ver con viabilidad y aceptabilidad, uno que tenía que ver con mejoras en competencia socioemocional, bienestar y autoeficacia de los educadores, y otro que tenía que ver con qué estaba pasando con los niños y las niñas. Entonces, primero, viabilidad y aceptabilidad. Entonces, en términos de viabilidad y aceptabilidad, empecemos por viabilidad, el curso salió muy bien. ¿Qué significa? Lo terminaron más o menos el 79% de los participantes asistió a todo lo que tenía que asistir. ¿Saben cuánto es la tasa de terminación en un curso sincrónico o asincrónico en general normal? ¿Saben en dónde? En la literatura de educación en línea, ¿cuánto es? Anda por 12%. Anda por 12%, ¿no? Cursos que tengan certificado, anda por 12%, ¿no? En T2, que era el tiempo esperado, había solo culminado el 40% la totalidad de los criterios de certificación. Ya para T3 tenemos una tasa de terminación del 70% para certificación, ¿no? Y en términos de las herramientas y las cosas que les damos para hacer a los participantes, las preguntas, cuando uno va a desarrollar competencia socioemocional, ¿cómo la desarrollas? Haciendo, ¿no? Necesitas practicarlo. Y nosotros, como parte de la intervención, ofrecemos todas estas que podríamos decir son estrategias o herramientas para el desarrollo de la competencia socioemocional. Aquí tienen más o menos qué tanto se usaban estas estrategias, ¿no? Es buen número, ¿no? Es decir, la gente sí las estaba aplicando a lo largo del día. Y tenemos una aplicación telefónica que acompaña al participante, sobre todo en estos ejercicios que tienen que ver con el entrenamiento de la atención, el cultivo de la empatía, etcétera, etcétera. Esta se usó menos, ¿sí? Y tal vez explique algunos de los resultados que vamos a ver. ¿Sí? Bien, en términos de la implementación del currículum, y aquí por cuestiones de tiempo solo me circunscribí al currículum para los niños un poquito más grandes, que se llama Psiconautas. Entonces, aquí tenemos un reporte de implementación, ¿no? Esto es autorreportado. Si uno quiere hacerlo con más cuidado, tendríamos que hacer un montón de otras cosas. Pero bueno, como primer criterio de implementación, qué tanto se estaban implementando las lecciones, qué tan seguido, cuáles de ellas, ¿no? Son 5 unidades y esto lo que nos dice es que al final del curso, por ejemplo, ya pocos educadores llegaron al final de la currícula, ¿no? Todas estas cosas eran de esperarse. Tengan presente que en México el ciclo escolar 2021-2022, ¿sí? El que terminó el año pasado, empezó un mes y medio después por cuestiones de pandemia. Ahora, ¿cómo lo evalúan? ¿Qué les pareció a los participantes? ¿Qué dicen del curso? ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué beneficios percibidos nos dicen? Bueno, en principio la calificación media del curso es 9.7 de 10, ¿no? No sé qué promedio tengan ustedes en la escuela, pero en general es un número muy alto, ¿sí? Este número es un número consistente de satisfacción del programa. 98% de las participantes lo recomendaría a otras educadoras. Y en términos de beneficios personales, 90%, yo que sé, siente que los contenidos y herramientas los han ayudado a mejorar el nivel de estrés, que cuentan con más herramientas para enfrentar la crisis de COVID, que les ayudó el curso a desarrollar sus propias habilidades socioemocionales. Y aquí hay algo importante, ¿no? Que es este. Programa Memento Mayor Calidad sobre cómo implementar la educación socioemocional con los estudiantes. ¿Por qué? Si uno hace una encuesta con educadoras o educadoras de casi cualquier nivel, pero ni se diga de preescolar, y le preguntas, ¿crees que la educación socioemocional de tus estudiantes es importante? ¿Qué creen que van a decir? Que por supuesto que sí.
La siguiente pregunta le dices, ¿sabes cómo implementar la educación socioemocional con tus estudiantes? Ahí es donde está el problema. La literatura en educación socioemocional y en implementación es bien contundente. Todo el mundo cree que es valioso, muy poquita gente sabe cómo, ¿no? Entonces es un indicador importante en ese sentido, ¿no? Y volvimos a hacer algunas de estas preguntas un año y cachito después, ¿no? Para ver si había una percepción de perdurabilidad de los beneficios del programa, ¿no? Estas son todas preguntas autorreportadas, ¿no? Pero incluso preguntamos, ¿hay una mejora en los aprendizajes de los estudiantes? ¿Hay una mejora en su bienestar? ¿Hay una mejora en el clima? ¿Por qué? Porque algunas de estas no las íbamos a poder medir de manera directa y queríamos tener por lo menos datos. Estos datos son de aceptabilidad, no son muy rigurosos, pero tienen cierto valor. Ahora, ¿qué pasó con educadores? ¿Qué pasó con educadores? Entonces, lo que les voy a presentar aquí es el ITT, la intención a tratar. No quiero, que tenemos poquito tiempo y son cositas técnicas de qué tipo de análisis se hizo. Es un nivel, regresión en 2 niveles. Pero los resultados son estos, ¿no? Entonces, ¿qué se está reportando aquí? ¿Qué pasó con cada escala? Este es digamos, el coeficiente. Este es no sé cómo se llama. No se preocupen, es un valor de P corregido, ¿sí? Pero no importa. No es el valor de P normal, es el corregido para hipótesis múltiples, ¿sí? Entonces, digamos, son resultados bastante robustos. Entonces, ¿qué esperábamos? ¿Se acuerdan en términos de la teoría del cambio? ¿Qué era lo primero que esperábamos que cambiara? Las competencias socioemocionales, ¿no? Que hubiera mejoras estadísticamente significativas en las competencias socioemocionales. Como pueden ver, sobre todo en regulación emocional y en prosocialidad, estamos teniendo efectos nítidos, claros, de muy buen tamaño, un poquito en autoconocimiento. Y aquí está la D de Cohen, para los que sepan a qué se refiere. Si uno utiliza el criterio de Kraft, que es el que se suele usar para intervenciones educativas de este estilo, estamos teniendo efectos de medianos a grandes, ¿sí? Ahora, en T3 pasa lo que esperaríamos que pase, y es que ya no solo hay mejoras aquí, que se ven un poquito, lo que pasa es que ya medimos menos, sino que lo más importante es que vemos mejoras estadísticamente significativas en la autoeficacia de los educadores, ¿no? El que sienten que son mejores para hacer su trabajo, que lo pueden hacer mejor, y en indicadores de salud mental. En particular, hay disminuciones en depresión, hay disminuciones en las componentes de despersonalización y logro personal de Maslach, ¿sí? Y por último, ¿qué pasa un año y cachito después, ¿no? 1 año y medio después de que tomamos esto, bueno, un poquito, 1 año y 2 meses. Bueno, pues muchos de los efectos ya no perduran, ¿no? Muchos de los efectos ya no perduran, por lo menos en adultos. Sí perduran algunos, en particular que es uno bien importante, que es este que se llama Implicit Theories of Emotion, es qué tanto la persona... ¿Cuántos aquí están familiarizados con el trabajo de Carol Dweck de Mindsets, mentalidad de crecimiento? Levante la mano. Perfecto. Entonces, esto es un trabajo que hizo James Gross con Carol Dweck para ver qué tanto la gente piensa que puedes cambiar tu mundo emocional, ¿sí? ¿Qué tanto crees que puedes cambiar tu mundo emocional? Es un predictor de si vas a hacer algo o no para cambiar tu mundo emocional. Porque si crees que eres enojón y ahí se queda, pues entonces te vas a quedar enojón, no vas a hacer nada. Si piensas que puedes hacer algo y tienes herramientas específicas para cambiar
esa disposición. Entonces esto cambia se mantiene de manera significativa, y después tenemos esta que es un indicador de la herramienta principal que usamos de regulación emocional, que es volver, por ejemplo, a la respiración al cuerpo, y entonces esa se mantiene como un indicador importante, y seguimos manteniendo cosas de autoeficacia un año después. Ok, y algo sobre estudiantes. Entonces, con estudiantes es un modelo un poquito más complejo porque son estudiantes que están con un maestro dentro de una escuela. Tengan presente que aquí la unidad de aleatorización del estudio es la escuela, pero para este estudio lo que hicimos es, tenemos educadoras o educadoras dentro de la escuela con sus estudiantes. El mecanismo, si tienen dudas, luego les platico, pero esencialmente, ¿qué encontramos? Que todo lo que queríamos que mejorara en términos de competencia socioemocional y prosocialidad, bueno, de competencia socioemocional separada en autorregulación y prosocialidad, cambió muy bien y de manera muy positiva, ¿no? Entonces, hay mejoras estadísticamente significativas tanto en la prosocialidad de los niños como en su regulación emocional, que son los dos resultados más importantes que nos interesaban de ver en niños. ¿Sí? Bien. Entonces, en términos de resultados secundarios, les voy a decir solo algunas cosas. Ya no les voy a presentar tablitas, pero ¿qué encontramos? Encontramos que los directores se benefician un poquito más que las educadoras, ¿no? Que las maestras. ¿Por qué? Todavía no sabemos. Pero lo que estamos viendo es que los efectos en los directores son más grandes que para educadoras. La hipótesis es que posiblemente, no sé cómo sea aquí en Chile, pero en México la directora es una educadora con mayor trayectoria, ¿no? Tiene más tiempo, en general ha crecido, y si se involucra con este tipo de cosas suelen ser más disciplinadas. También encontramos que los niveles más altos de marginación tienen mayor beneficio. Es decir, que cuando hacemos un subanálisis para ver qué está pasando en las escuelas de mayor marginación, hay más beneficio en ellas. Y el nivel de implementación no parece estar teniendo impacto. Es decir, que si estaba solo la directora, si estaba la docente y la directora, o si solo estaban las docentes, no parece estar teniendo efecto en los resultados de adultos. Con los niños estamos corriendo esos análisis todavía. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Bien. Ok, entonces, ¿qué encontramos? Que el curso es efectivamente aceptable, que la intervención es una intervención viable y aceptable, ¿no? Entonces, la primera pregunta tiene resultados positivos. La segunda, en términos si hubo mejorías en la competencia socioemocional, sentido de autoeficacia y salud mental de las educadoras también. Y por último, encontramos que efectivamente sí hay mejorías en la competencia socioemocional de los niños y las niñas como resultado de la intervención. ¿Qué sigue? Bueno, si hay aquí estudiantes de doctorado que tengan ganas de procesar datos, lo vemos con Jaime, pero hay un montón de trabajo. Tenemos datos para procesar para muchos años, para mucho tiempo. Le presenté esto igualito a Mark Greenberg hace 3 semanas y me dijo, bueno, pues aquí por lo menos tienes 4 o 5 papers. Y yo dije, bueno, ¿quién los va a escribir? Busca estudiantes de doctorado, así que si hay gente interesada, lo vemos con Jaime, pero hay muchos datos y hay cosas interesantes para analizar en términos de todas estas preguntas más sutiles que uno puede contestar. ¿Sí? Entonces, con esto termino mi presentación y dejo un poquito de tiempo para
preguntas, quejas o comentarios. Agradecemos a Leandro por esta valiosa entrega de una materia tan urgente de avanzar, como lo son las evaluaciones socioemocionales de hoy. Damos paso ahora a un par de preguntas del público. Replicamos la metodología de hace una hora atrás. Tenemos a dos personas que nos están ayudando con el micrófono. Acá hay una pregunta en la mitad del salón. Bueno, en primer lugar, felicitar por la complejidad de lo que ustedes han hecho, es realmente impresionante. Así que mis felicitaciones, porque esto es muy, muy, muy difícil. Así que, de verdad, muy agradado de ver que esto se puede hacer. En relación a las preguntas, básicamente son preguntas metodológicas, aburrido para el resto del auditorio. Una es, no entiendo por qué, dada la riqueza de datos que tienen ustedes por la medición longitudinal, los datos que muestran, no parece que hayan usado modelamiento longitudinal de los cambios a lo largo de diferentes mediciones. Entonces, para mí me parece que esa información es clave, dado que tienen los datos, digamos. Entonces podríamos saber si las trayectorias suben, bajan, por qué bajan, si es por la escuela, digamos. O sea, ese aspecto me parece que es importante como agregarlo. Y lo otro es que el que los propios profesores reporten del beneficio de los estudiantes de su trabajo genera una cierta duda de autoselección en términos de un sesgo de que, bueno, si yo estoy en un curso en que se supone que aprendí administración emocional y tengo que lograr que los chicos se beneficien de eso, hay una cierta sospecha que podría haber un sesgo de informante. ¿Existió la posibilidad de incorporar a los padres, por ejemplo, de capturar la información de los padres? Yo pensaría que ese podría ser un dato que complementaría bastante bien esta duda o sospecha que tiene el que le preguntamos a los profesores de cuán bien lo hacen sus alumnos. Y lo último, para no dar la lata, respecto de los efectos, sobre todo los comentarios de los profesores, de los directores, ¿por qué funcionó mejor que los profesores? En principio, tú decías que había ciertas hipótesis que no está clara. ¿Por qué no abordar eso con un abordaje cualitativo? No sé, unos focus grupos, entrevistas abiertas. Me parece que por ahí, más que como hipotetizar, digamos, de la cabeza de uno, sería relativamente simple una aproximación cualitativa con profesores, educadores diferenciales y ver si aparece algo ahí. Gracias. Magníficas, gracias. ¿Cómo te llamas? Roberto. Muchísimas gracias. Todas, de hecho, vamos a correr estos análisis longitudinales. Hay un problemita con T3 que va a generar lío en el análisis porque no tenemos dato completo para T3 y entonces nos va... Pero vamos a correrlo sin duda. Tengo toneladas y toneladas de corridas y diferentes análisis. Aquí, de hecho, tenemos variables instrumentales. Tengo un análisis de lo que se llama case complier, el efecto causal para los que terminan, ¿no? Variables, un montón de análisis alternativos. Aquí solo les presenté algo muy sencillito. Sin duda vamos a hacer un análisis longitudinal con estas implicaciones que tiene de que T3 nos mete un ruido para ciertas variables que no vamos a poder ver qué pasa con eso, entonces te achata la curva. En términos de... Entonces, esa fue la primera. Antes de lo primero que comentaste sobre la dificultad técnica de hacer un estudio de esta magnitud, para todos aquellos que tengan interés en hacer algo así, piénsenlo. Y no vayan a hacer nada de este estilo si no tienen garantía de que tienen una colaboración con institución gubernamental que esté 100% comprometida con hacer algo de esto. ¿Sí? Nosotros hacer un estudio, cuando lo hacen en Estados Unidos le pagan a los participantes y sale un estudio así, sale yo qué sé, 2-3 millones de dólares. En nuestros países no acostumbramos, me parece, hacer eso, tenemos otros mecanismos, lo hacemos en colaboración con las autoridades, pero si no cuentas con eso es algo bien complicado, entonces efectivamente hay una parte adicional. Después, en términos de qué estaba pasando con directores, también tenemos un montón de datos cualitativos que vamos a agregar en el análisis, entrevistas, hay un montón de información que hemos recolectado. Y había una tercera cosa, recuérdame cuál era. Y a los papás, en términos...
En términos de los datos de los estudiantes, lo que hicimos fue que generamos una muestra aleatorizada de todos los estudiantes que tenían cada profesor y les dimos la lista de los que ellos tenían que evaluar de manera aleatorizada. Es decir, nosotros les dimos cuáles son los estudiantes. Eso ayuda a reducir un poquito el sesgo, no el sesgo de que el maestro quiera decir que como resultado de implementar salieron las cosas mejor. Y meter a los papás sí lo quisimos hacer, pero ya no tuvimos recursos, porque implica una logística muy importante. Sin duda sería importante meter. Ahora, algo interesante de cómo reportan los educadores la competencia socioemocional de los estudiantes, resulta que en general los efectos que uno ve cuando le preguntas a un educador sobre que reporte, que evalúe, los efectos tienden a ser más chiquitos que si lo hace un experto, interesantemente. Entonces, bueno, ahí hay sesgos que se complementan y así, pero bueno, lo de los papás es una idea importantísima, nada más no llegamos. Para la próxima, para terminar de quedarme calvo. Muchas gracias, Leandro. No sé si hay tiempo para una pregunta más. Creo que alguien más había levantado la mano. Hola, Leandro. Bueno, mi nombre es Daniela y soy directora de una fundación donde tenemos algo muy parecido en 14 colegios. Ajá. Y aquí va un poco más una pregunta con respecto a la implementación. No sé si pasa en México, pero acá con 3 encuestas ya los profesores y las directoras como que ya en la tercera ni querían contestar. Entonces es muy difícil la evaluación. ¿Cómo convencieron o cómo hicieron? Porque cuando vi todos los test, las encuestas, fue como wow. Entonces ahí como tienes tu doble ahí entre director académico e investigación, ¿cómo lo hicieron? Gracias, Daniela. Lograr justamente un estudio de calidad, ¿y eso qué significa? Que las cosas se den en tiempo, en forma, que la gente te conteste. ¿Por qué? Porque si te deja de contestar la gente, automáticamente, si al principio te contestaron 100 y después te contestaron 40 y en la última 20, el estudio para todo fin práctico casi no sirve para nada. Te dio mucho trabajo, pero si quieres publicar más o menos en serio y cumplir con ciertos estándares rigurosos, no se puede. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros debemos estar trabajando con 12 estados en este momento en México. Y dijimos, ¿en cuál es el estado donde sentimos que hay condiciones de trabajo, de implementación que sean las mejores para poder hacer un estudio de este estilo? No necesariamente implementación a escala, simplemente que haya un equipo de gente que podamos confiar. Y elegimos Sinaloa. Segundo, hicimos un trabajo monstruoso, por eso hablaba de la parte de implementación, de hablar con cada nivel de la estructura educativa para generar muchísima claridad y participarlos de las implicaciones de lo que era el estudio, de ver si querían participar o no querían participar, lo que eso iba a implicar para ellas desde el principio. Y entonces fuimos desde el ministro, o lo que se llama el secretario en México, el ministro, viceministro, jefes de nivel, coordinador académico, jefas de nivel, coordinadoras académicas, y luego ahí vienen supervisoras y con cada una de esas tuvimos reuniones de trabajo, le presentamos el proyecto y a cada una le preguntamos qué le preocupaba y cómo lo podíamos resolver. ¿Qué significa eso? Que en vez de decir, vamos con este estudio y así es, lo fuimos socializando. Digo, ese era el estudio, tampoco había mucho, pero les dijimos desde el principio, estas encuestas te van a tomar 1 hora, tanto tiempo, esto es el compromiso. Si te apuntas, por favor termina. Y sí, me paré de cabeza, bailé, hice todo pero hicimos mucho trabajo con autoridades, y ese trabajo con autoridades y a cada nivel, y que haya gente convencida, que tenga mucha claridad, te ayuda a que cuando empiezas a ver que se te empieza a caer la tasa de respuesta, en nuestro caso teníamos paneles de control muy claritos donde decíamos,
tal zona escolar está retrasada en esto. Y entonces a la supervisora de esa zona escolar, que yo sé, le llegaba un no sé qué y tenía un mecanismo. Por eso les decía que no es solo diseñar la implementación en sí, la intervención, el curso, sino los mecanismos que tienes para implementarlos de manera exitosa. Y eso es igual o más trabajo, Daniela, desafortunadamente. Pero no te lo puedes brincar, porque cuando te lo brincas, te pasa justo lo que pasa de manera repetida, que después nadie lo puede reproducir, te salió bonito, tuviste unos efectos preciosos, y luego lo quieres escalar y no pasa nada, porque no tienes el take-up que le llaman, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Desde el principio, desde la conceptualización de todo el proyecto, queríamos que esto fuera sistémico, escalable y sostenible, siempre. Entonces siempre lo estamos pensando como a gran escala, y eso... Un poquito de gastritis y ya. No. Entonces es educación socioemocional, no nos da gastritis.